Dios te bendiga, estás en tu programa Mujer Renovada, un programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor. Te recordamos que pertenecemos al Ministerio Selim Central Los Ángeles, ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro zip code el 90044 y nuestro número de teléfono el 323-789-1665, en donde puedes llamar para hacer tu petición de oración o cualquier información que necesites de nuestra congregación. Nuestro número de teléfono ya lo dimos y solo quiero recordarte el horario de oficina, que es del día martes al día sábado de 1 de la tarde a 10 de la noche y el día domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahí hay siervos y siervas esperando por tu llamada. Vamos nosotros aquí a continuar con estos temas tan maravillosos. Estamos hablando de mujer anhela los dones. Muchas veces no se anhelan, se tiene temor, hermana Margarita. Muchas veces cuando leemos ahí que dice que fue dado a los hombres, ¿verdad? Y ahorita hermana Margarita nos va a leer el texto, por favor, de Efesios. Sí, voy a leer en Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautividad y dio dones a los hombres. Ay, así es, pues por ese punto, ¿verdad? Donde dice Dios dones a los hombres, mucha mujer ha llegado a creer, hermana, que no es para ellas, ¿verdad? Pero acordémonos que cuando en la palabra dice hombre, está hablando tanto del sexo femenino como el sexo masculino. Amén. ¿Por qué? Porque es en pocas partes donde especifica, donde dice, por ejemplo, en Génesis, mujer, hombre y mujer dice, ¿verdad? Amén. Y en otros siempre habla, y di al hombre. Pero quiere decir que también nos lo dio a nosotros. Entonces, amén, nosotros tenemos que alegrarnos porque Dios pensó en nosotros, no nos entristezcamos. Amén. Por eso estamos compartiendo este tema maravilloso. Mucha mujer ha olvidado, hermana, de los dones que Dios les ha dado, los ha enterrado, los tiene ahí en el closet, arrumbados, llenos de polvo. Entonces, yo pienso que hoy es el día que ha hecho el Señor para que nosotros los saquemos ahí y sean activados. ¿Por qué? Porque estos 3 dones de los cuales estamos compartiendo con ustedes, ya dimos en otro segmento el don de discernimiento y parte del don de lenguas, es una preparación de la novia esposa. Entonces es muy importante. Todos los dones, yo sé que me puedes decir ahí, hermana, ¿qué está pasando con nosotros? Todos son importantes porque son del mismo espíritu, del espíritu de Dios. Pero estos son bien base. ¿Por qué? Porque por discernimiento vamos a podernos dar cuenta si nos están engañando, hermano, más en ya en estos últimos días. Yo pienso que ya no es últimos tiempos, sino últimos días, ¿verdad? Y aparte, con el de lenguas, con el don de lenguas, vamos a poder tener esa comunicación, ¿verdad?, con nuestro Dios sin que el enemigo se entere que estamos clamando, que estamos pidiendo. Va a ser algo directo, algo especial para nosotros. Por eso Juan el Bautista, ¿verdad?, predijo cómo el bautismo en el Espíritu estaría acompañado de viento y fuego. Entonces es maravilloso ver desde cuándo ya se había hablado de este don de lenguas, ¿verdad? Desde que él bautizaba en agua, desde que Juan bautizaba en agua, y eso voy a leer Mateo, hermana, 3:12, que dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso fue lo que nosotros estuvimos comentando, ¿verdad?, del fuego del Espíritu Santo a través del don de lenguas, cuando fue en el día del Pentecostés. Y es bien maravilloso, mujeres, que nosotros pongamos en práctica las lenguas, ¿verdad? Sí, no tengas temor. Cuando el Espíritu te las da, son del Espíritu. Amén. Muchas veces el enemigo, cuando uno principia, ¿verdad, hermana?, pone lo que estás diciendo no es de Dios, y la lo pone. Ajá, exactamente. Entonces, qué tremendo, porque mucha mujer mejor se queda callada o les dice, está repitiendo lo mismo que la otra. Amén. Y mejor la mujer ya no quiere, ay, no, dice, ¿qué está pasando? Esto no es van a decir que no soy de Dios, que estoy copiando. Amén. No. Toma autoridad en el nombre de Jesús, discierne en el Espíritu. Amén. Y empieza a hablar tus lenguas.
ahí el Señor las va a ir poniendo más en orden, porque cuando uno principia, y tal vez usted se va a recordar cuando usted principia, perdón que la use como ejemplo, como que solo lo mismo y lo mismo, no pasa ahí uno de una palabrita que el Señor le ponga en los labios, pero poco a poco fue dándole más. Y ahí el Señor da diversidad de lenguas. Así es que es algo maravilloso. Pero yo también sé que usted nos quiere compartir. Sí, amén, amén, hermana. Pues sí, hoy en día, si tú, mi hermana, que anhelas el don de lenguas, pídele al Señor y no dudes, porque lo que es de Dios se te va a dar como hija de Dios. Todas tenemos ese don, pero tienes que anhelarlo. Y es muy importante, como decía la hermana Nikki, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo al principio, lo que decía la hermana Nikki, que yo empecé a dudar, pero en ese momento el Espíritu me decía, es mío. Después, en el transcurso del tiempo, yo decía, Señor, dame más lenguas, diferentes lenguas. Y así es como va evolucionando, así es como nosotros vamos recibiendo, ¿verdad?, el don de lenguas. Exacto. Porque sí es muy importante, mis amadas hermanas. Por eso, como decíamos al principio, que tenemos que buscar a Dios, buscar de su palabra, porque de esa manera es como Dios nos va haciendo sensible nuestro cuerpo, y nuestro espíritu, y es así como nosotros recibimos ese don de lenguas. Sí, es bien importante. Fíjese que yo leía ahí en comentarios, dice ahí en el versículo, no de juego, sino dice como de juego. Y esto simboliza la presencia divina del Señor. Y este es el cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo con juego. Hablar en lenguas es una práctica distintiva de la plenitud del Espíritu para su iglesia, o sea, para nosotros. Amén. Es una práctica distintiva, o sea, nos distinguen, nos miran, y eso es bien lindo, pero en el Señor. Amén. Porque es algo que dice, ve cómo está ahorita en esa conexión de espíritu a espíritu, pero no, es algo especial, es algo maravilloso, porque allí es la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Por eso es necesario, mujer, de que sean activadas ese don de lenguas en tu vida. Amén. Ahora, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, porque eso va a hacer muchas cosas especiales en tu hogar. No sé qué fue lo que te motivó o te desilusionó, que mejor empezaste a esconder ese don, a dejarlo ahí enterrado. No, sino que ahora en el nombre de Jesús sean activados, sea desenterrado ahí en tu espíritu ese don. Amén, para amén. Que entonces nosotros podamos estar practicando, estar hablando en lenguas con el Espíritu Santo, ahí donde ninguno, hermana, puede entrar, ninguno puede entrar. Amén. Eso es algo lindo para nuestras vidas. Es una relación maravillosa, una relación íntima. Amén. Que nosotros podemos tener. Ahí sí que ni siquiera ni el esposo, ¿verdad? Ni el esposo. que todos se lo decimos, no podemos ni decirle qué hablamos con el Señor en ese momento. Eso es maravilloso, para mí eso es maravilloso. Amén, porque amén. Es algo, una conexión directa, podríamos con decir, Dios, como amén. Es de nosotras como madres, hermanas, con nuestros hijos, que es una conexión directa de amor. Amén. Igual esa conexión en ese momento de nosotras con el Espíritu Santo. Amén. De ese amor, porque por eso en nosotras con nuestros hijos es un amor directo, un amor de conexión. Amén. No es un amor aprendido. Entonces en ese momento es una conexión directa de estar hablando con el Señor, de estarle diciendo, de estar gimiendo, clamando, no sé qué en ese momento según la circunstancia que estemos pasando en nuestra vida. Y yo tengo aquí 1 Corintios 4:2 que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Eso es lo que a mí me cerraba esto que yo comparto con ustedes, es que nadie lo entiende. Solo Dios. Amén. Que es una plática directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos estamos fortaleciendo, nos estamos liberando, nos estamos restaurando. Y lo dice Corintios 14:4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica,
Amén. Ahí en ese momento está pasando todo ese Amén. proceso en nuestra alma. Y eso es maravilloso. Pero para eso tiene que estar el don de fe. Y yo le invito a usted que por favor comparta con nosotros el don de fe, que yo lo tengo en Mateo, del 8, del 5 al 10, pero usted lo trae en Lucas, sí, que es en amén. los mismos versículos. Sí, yo les voy a leer Lucas 7:7. Amén. Dice, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Amén. El don de fe es un regalo de Dios. El don de fe es exhibido por alguien como una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Conecte con el Señor. Exacto. Pero ¿cómo vamos a tener ese conecte, hermana Nikki, si nosotros no nos postramos, si nosotros no lo anhelamos, si nosotros no lo buscamos? Ahí es donde nosotros nos conectamos con el Señor. Exactamente. Fíjese que bien maravilloso, porque dice que es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico para hacer la obra del Señor de acuerdo a su propósito. Amén. Y yo traigo el ejemplo del centurión, hermana Margarita, el centurión romano, ¿verdad? Que en Mateo 8, es del 5 al 10, pero por factor tiempo le vamos a leer el 6 y el 7. Dice así: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Y el 8 dice, pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Amén. Dice que qué fe la de dice en el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que los seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Fíjese qué maravilloso la fe que tenía este centurión. Y bien tremendo, porque dice que a ellos, los soldados, ellos eran orgullosos, no los querían allí por los rangos que tenían y a veces cómo se comportaban, ¿verdad? No los querían, no eran bien vistos. Entonces se imagina lo que le ha de haber costado a él llegar cerca de Jesús y poderle hablar. Yo me imagino que el pueblo judío no quería que se acercara definitivamente, porque dirían, algo le va a venir a hacer, pero no, él tenía fe, él creía en ese Jesús. Y eso es bien, bien maravilloso, porque él no puso, él no le puso como obstáculo el orgullo, la duda, el dinero, la distancia, el tiempo, la autosuficiencia, el poder o la raza. Él nada más lo hizo, se acercó y lo hizo. Y por lo que él no quería que llegara a su casa, también era porque no era permitido que se vieran unas relaciones entre el judío y el pueblo. Pero lo que podemos ver, como él no siendo, como decimos hoy, un hijo de Dios, ¿verdad? Que todo lo cree, que qué fe la que tiene en el Señor. Él creyó un instante. Creyó que solo con que abrieran sus labios. Amén. Y yo sé que podrían decir, bueno, pero él creía, porque de hecho ahí le dice, ¿verdad? Que él puede decir, porque así como él, que siendo un hombre de autoridad, dice el soldado, ¿verdad? En el versículo 9, siendo un hombre de autoridad, yo solo doy órdenes a mis soldados, le digo, ve y van, haz y hacen. Mas sin embargo, él no lo hizo por eso, sino que él vio en Jesús la autoridad que tenía, el poder que tenía para hacer aquello que le estaba pidiendo. Así que, mujer, tú mira en este momento la autoridad de Dios y el poder que tiene para darte lo que has pedido en tu corazón, para sanar ahí donde es necesario que sea sanado, para liberar ahí donde es necesario que sea liberado. Porque si nosotros podemos ver a nuestro Dios siendo hijas, como este centurión lo vio, maravillosas cosas pasarán en nuestro hogar. Así es. Porque pasó en la de él, no siendo hijo. Es que esa es la diferencia. Amén. Cuando no a los hijos y nosotros todo le damos a nuestros hijos, hermana Margarita. Usted es mamá, yo soy mamá. Así es. Entonces, ¿cuándo no nuestro Padre nos va a dar lo que le pedimos? Pero para eso tenemos nosotros que creer.
Sí, así es. En lo que pedimos. Pero usted también nos sí, desea, amén, está amén. queriendo compartir. Sí, mire, podemos ver también, hermana Nikki, en Noé. Dice la palabra que 120 años construyendo un barco. Exacto. ¿Cuál era la fe de Noé? Exacto. Imagínese que Dios le hubiera dicho, le dijo, ¿verdad? De hecho le dijo, hazlo. Pero cualquier persona hubiera dicho, ¿cuándo? ¿Cómo? Y si ni llueve ni nada. Pero la fe de Noé fue tan grande que él solo obedeció. Empezó a construir el barco tal y como el Señor le dijo. Y pues se enfocó en eso, porque él tenía esa fe, ¿verdad? Podemos ver también en Abraham la fe de milagros, cómo Exacto. Él pudo creer de que iba a tener un hijo, a pesar de que su esposa ya estaba ahora sí que los años que pues ya no podía, ¿verdad? Pero la fe de él, inclusive Sara misma, ¿verdad? La fe de Sara, podemos ver ahí la fe de Sara y de su esposo, que sucedió, llegaron a tener ese bebé. Imagínense a nosotros hoy día, nosotros tenemos que tener la fe, la convicción de que sí va a suceder. También tengo dice, apunté aquí, dice, que si sin la fe, estos siervos, si no hubieran creído, no hubiera pasado. Nada de esto hubiera pasado en la vida de ellos. Así Por eso, hermana Nikki, es muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos igualmente que anhelar, porque cosas vienen, cosas van, pero si no estamos con esa fe no sabemos qué es lo que va a pasar. Imagínense que el Señor nos dice, va a pasar algo, viene algo a tu vida, tus hijos, somos familia, mucha gente, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar preparadas con el don, hermana. Así es, fíjese que maravilloso el punto que usted tocó de Noé, porque ahí nos está hablando de la fe salvadora. La fe salvadora. Cómo él metió a toda su familia, aún sabiendo que las esposas de sus hijos no eran de la misma línea que era Noé y sus Amén. hijos, sino que eran fuera de la línea. Pero cómo él las metió para salvación. Entonces, Amén. Qué importante es nosotros, las que somos suegras, ahí vas a hablar de las suegras, nosotros las que ya vamos a camino a ser suegras o las que ya somos suegras, que metamos, que encaucemos a ellos también al arca de salvación. Eso es maravilloso. Pero muchas veces lo que hacemos es, no, yo con ella no, porque no quiere saber nada de Dios, pues lamentablemente ya los hijos estén casados con alguien que no cree en Dios. Pero yo ahorita que usted ponía ese, cómo él encauzó esa fe de salvación. Amén. Le hablaba a un pueblo, construyó el arca, pero metió a la familia. Entonces eso es bien importante, que nosotros metamos a la familia, que nosotros nos meneemos por esa fe de salvación. Si tu hijo ahorita no quiere nada con Dios, cree como cree Noé. Si tu esposo no quiere nada de saber de Dios ni de salvación, cree como cree, encáuzalo, pero no exijas, porque muchas veces eso es lo que no permite también que nosotros encaucemos a nuestros hijos en el Evangelio, meneándonos por fe de salvación. En el centurión hablábamos fe de sanidad, pero aquí es fe de salvación. Con Noé. Entonces, fíjese que qué maravilloso, ¿verdad? Ese ejemplo, que nosotros podamos hablarles, así como Noé le hablaba a la gente y le decía, ya tienen que arrepentirse, me imagino, porque se va a destruir la tierra por agua, estás loco, le decían, como ahora, que cuando se les dicen, ay, tienen ustedes 40 años de estar diciendo que ya el Señor ya viene y no pasa nada, ni se destruye nada, pero va a llegar el momento. Pero él puso cuidado en su familia también. No solo se preocupó por los de afuera, sino que empezó a obedecer al Señor, empezó a obedecer a Dios, a hacer todo como él indicaba, e introdujo a su familia. Amén. Entonces, que nosotros empecemos a obedecer a Dios. Amén. Y encaucemos a la familia. Si por algo hemos descuidado en estos últimos días, o en este último año, en estos últimos meses, es encauzar a nuestra familia a la salvación, a estarles hablando, a estarles diciendo que hoy lo empecemos otra vez. Para el Señor nunca es tarde, el Señor siempre está presto para Amén. Nuestra familia, hermana Margarita. Así es. Y no muchas veces nos preocupamos por todo, pobrecita la gente de afuera,
pero no nos preocupamos por los de no, casa. ajá. Que cuando los que tenemos que preocuparnos son por los de casa. Amén. Pobrecito el señor Sutanito, el esposo de mi hermano, pero a nuestro esposo lo agarramos, sí, él no quiere saber nada de Dios, a él no le importa, pues a mí también que me importa. No, no tenemos que actuar de esa manera. Amén. Solo pongámonos a creerle a Dios en esa fe de salvación. Amén. Eso es importante. Como está la fe de sanidad, la fe de milagros, así también está la fe de salvación. Pero usted Amén. también no sabe, ahí ¿Podemos? la miro bien ansiosa de compartir. Amén. Fe significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Amén. Podemos leer en Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo leía varias veces ese versículo y pues, la certeza, la convicción, y llegué al punto, es que si uno le empieza a repetir, el Señor ahí está atento, hermana, Así y es. nos revela. Y yo leía y digo, pues la certeza, y podemos llegar al punto de que nosotros podemos tener ese don, hermana Nikki. Así es. Como lo tuvo también Rahab, la ramera, dice que tenía la fe salvadora. Ujú. Dice que ella tenía la seguridad de que el Señor podría rescatar a ella y a toda su familia, Así a es. pesar de cómo vivía ella. Imagínese, siendo una ramera, imagínese lo que ella hacía. Nosotros, hermanas, nosotros tenemos que estar ahora sí que anhelando siempre ese don, ¿verdad? Porque el Señor, imagínese, se lo va a dar a otro y nosotras tenemos que estar anhelándolo, ¿verdad? Exactamente. Amén. También podemos ver la fe de Jairo y su esposa, que como Dios la resucitó, la fe de milagros, ¿verdad? Así El es. Señor en su misericordia, ¿verdad? Dijo que la niña dormía y la resucitó, ¿verdad? Así es. Amén. Sí, qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podemos compartir estos puntos de la fe, en qué forma se puede venir ahora en estos tiempos. Amén. Es que a veces, wow, ¿cómo pasó eso? Me hubiera gustado estar en esos tiempos. Ay, sí. No, sí, pero es para estos tiempos Amén, también, así es nada es. más de que nosotros creamos. Dice que a mí me interesó cuando usted me compartía lo de Rahab, porque en ella se manifestó la seguridad, Amén. en creer, la Amén. seguridad de la fe, porque tuvo esa convicción de que su familia fuera salvada de la muerte, porque eso era lo que iban a hacer con todo ese Sí. pueblo, los Ujú. iban a matar. Amén. Pero esa seguridad que ella tenía, que nosotros ahora en el nombre de Jesús la tengamos. Amén. Y que podamos decirle, Señor, yo hago un pacto hoy contigo para que mi familia pueda ser rescatada. Porque si miramos son dos ángulos diferentes al de Noé con ella, porque a Noé se lo estaba diciendo, indicando todo el Señor, Sí, amén. pero a ella no le estaban No. indicando nada. Ella nada más tuvo esa seguridad, esa fe de seguridad en Dios, y por eso toda su familia fue salva. Entonces, Amén. qué maravilloso que nosotros tengamos esa seguridad, mujer, en Cristo. Amén. Tengamos esa seguridad en Cristo de que nuestros hijos son salvos y el Señor ya nos lo dio y el Señor lo dice en su palabra. Sí, amén. Y si tú lo has confesado y has dicho de que tu casa y tus familias servirán a Dios, así será aunque sea en el último día, hermana. Amén. Pero va a ser así. ¿Por qué? Porque nos tenemos que menear por fe. Sí, ¿Quiere amén. decir? Muchas veces como madres, hermana Nikki, nos preocupamos más Sí. por nuestros hijos, que dónde andarán, que qué estarán haciendo, y en ese tiempo lo podemos poner hablando con el Señor. Ajá. Señor, ¿dónde está? ¿Verdad? Orando por nuestros hijos. Y nosotros ahí podemos tener la fe, la seguridad, la certeza, mi amada hermana, de que tu hijo está bien, que él está protegido, porque ¿quién puede cuidar mejor a nuestra familia si no es el Señor? Así es. Nosotros desde un punto donde ellos están, nosotros no podemos hacer nada. Simplemente conectarte con el Señor, mi amada hermana. Y no importa los problemas que tus hijos tengan, dejámoslos a las manos del Señor, tengamos esa fe, esa convicción
de que el día de mañana Él va a llegar. ¿Por qué? Porque tú tienes un conecte con el Señor, el cual el Señor ahí te está escuchando, te está respaldando, está dando ese don que tú necesitas. Simplemente confía, créele al Señor y vas a ver que tus hijos, toda tu familia, así como Noé, tal vez hasta el último momento, porque no sabemos, la familia es tan grande, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir constantemente hablando con el Señor, porque ahí es donde nosotros podemos tener esa fe, ¿verdad? Y tranquilas, ¿verdad? Porque así es como el Señor nos quiere, ¿verdad? Que estemos tranquilas, porque todo lo demás, toda la angustia y todo eso nos trae hasta enfermedades en nuestras vidas. Pero como les decía, ¿quién puede cuidar a mi hijo mejor que yo? Amén. Tengamos esa fe, mis hermanas, mis amadas hermanas, y ponemos a actuar ese don de fe que el Señor te quiere dar. Así es maravilloso, ¿verdad? Porque dice que la fe es el único pasaporte a la bendición de Dios. No olvidemos esto, que nosotros podamos menearnos como este hombre, el centurión, maravilló a Jesús, ¿verdad? Amén. Por la fe genuina que había en él. Entonces, que esa misma fe genuina en nosotros sea activada hoy, en el nombre de Jesús, en acción, creyéndole a Dios, poniéndole nuestras peticiones, diciéndole como le dijo este varón, solo que tú hables y será hecho. Señor, digámosle, solo que tú lo digas y será hecho en el nombre de Jesús. Yo lo creo hoy con todo mi corazón y todo será hecho por la mano de Dios. Amén. Lo que tú estás esperando, para Él no hay nada imposible. Él lo hará. Amén. Sigamos confiando, porque Él viene pronto y nos quiere encontrar con toda nuestra familia también ahí de la mano, ¿verdad? Para estar nosotros ya listas y preparadas. Recordemos que estos dones es para la preparación de la novia esposa, ¿verdad? El discernimiento, las lenguas y el don de fe, para que no seamos engañados, para tener una intimidad con Él y amén, para seguir creyendo en Él. Que Dios les bendiga, que disfrute su semana. Que Dios les bendiga.